Después vamos a volver a la palabra que usted se va a acercar. La palabra es que el título que por ahí me digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Diga conmigo, de cierto, otra vez, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esto lo dijo Jesús. Y vemos el Salmo 133, ¿no es cierto? 133, el versículo 2. ¿Cómo vamos a hacer esas obras mayores que las que hizo Jesús a través, hermanos, de esa bendición, de ese manto, de esa unción? Dice así, de esa unción que baja. Primero de la cabeza, que es nuestro Señor Jesús, y del Señor al pastor, ¿no es cierto?, esta unción, y esta unción a toda la congregación, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de oro, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Sí, Señor, te damos gracias y bendecimos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermanas. Dice que hay ayuno, todavía no he visto la propuesta de ayuno, hermanos, pero sí, estoy seguro que el Señor quiere, por cierto, que lo busquemos de una manera. Todavía no estuve evaluando los encargos, hermanos, de los hermanos, de orar a las 5 de la mañana, así que vamos a ver, espero que hayan estado orando, ¿no?, a la mañana, a la tarde, porque la oración es el fuego que nos está encendiendo. Y ¿sabe qué? Yo podía sentir, hermanos, algo, quiero contarles, ¿no?, porque cuando Dios nos transporta, permite que sus hijos se muevan, ¿no es cierto?, porque nosotros no nos movemos sin el permiso del Señor. Entonces, cuando Dios permitió que nosotros viajáramos, entre tantas cosas, ¿no es cierto?, que hemos visto, como dijo mi esposo, no se siente está bien o hay otro que anda mejor. Aparte el otro que está siendo muy bendecido por Dios. Y yo le dije, lo siento a mi esposo y él también le dijo a mí, no sé quién le dijo primero, pero los dos pensamos lo mismo. Y realmente esto es fruto de una oración, de una iglesia que está orando, de una iglesia que está buscando la presencia de Dios, de una iglesia que está afectando y está incendiando esta ciudad. Porque eso que está pasando allá, eso es un milagro. Nosotros, en toda la historia de la Argentina, no hemos visto que el dólar esté bajando. Al contrario, se hace de todo para que el dólar no suba, ¿no es cierto? Se deposita dinero en el banco, ¿no? Hay 10.000 leyes que nadie puede comprar dólares. Nuestro dinero argentino cada vez tiene más pequeño valor en relación al peso paraguayo, ¿no? ¿Cómo se dice? El guaraní. Y entonces hemos visto cómo llevar el viento, pero del Espíritu Santo, y entrar en esas corrientes del Espíritu, ¿no es cierto? Dios, la corriente es donde el Espíritu me lleva, donde yo soy una persona ungida y llevada por el Espíritu de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Aleluya. Bueno, compartir esta paradita, no te acuerdas, estamos leyendo, está en San Juan, ¿no es cierto? Que mayores cosas nos digo, de cierto digo, dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Mayores las hará, porque yo voy al Padre. Bueno, es, como les dije, hermanos, vamos a entrar en un tiempo de sorpresa, un tiempo en que el Señor nos va a asombrar. Y fíjense, estas palabras de Dios, porque la está escrito en la Biblia, que las obras que Él hizo, Jesús hizo, nosotros las haríamos, y aún mayores las haríamos, aún mayores, dice, porque yo voy al Padre, ¿no? Y Él iba a ir al Padre, y Él nos iba a mandar el Consolador,
nos va a dar vida, el que nos va a dar abundancia y el que nos va a dar todas estas cosas que necesitamos. Hermanos, Jesús venció al diablo, Jesús venció a los demonios, venció, hermanos, pero ¿sabe cómo venció? Él venció con su condición de hombre. Si bien era Dios, él como hombre venció fuera a los demonios, sanó a los enfermos, ¿no es cierto? Hizo libre a las personas que estaban oprimidas, que estaban cansadas. O sea que, hermanos, enseñó, predicó. Él predicó como un hombre, pero ungido por el Espíritu Santo, o sea, lleno del Espíritu Santo. Y fíjese que él dice que estas obras, así como Jesús hizo, aún mayores. Yo me acuerdo hace muchos años, porque yo hace muchos años conozco al Señor, no puedo creer lo rápido que pasaron la cantidad de años. Pero cuando yo recién había conocido al Señor, esta palabra, yo la leí y yo la tomé. Dije, Señor, yo creo esta palabra para mí. Y yo le reclamé al Señor esta palabra. Señor, yo quiero ser esta persona que dice tu palabra. Que las obras que tú hiciste aún mayores, yo las voy a hacer. Entonces, Señor, yo recibo y creo esa palabra. Si vos libertaste, Señor, a los cautivos, sacaste de la cárcel, así como decía Juan, ¿no es cierto? Los saqué de la cárcel, el Señor los sacó de la cárcel, y el Señor nos da a nosotros. Usó la vida de Juan para sacar a esas personas de la cárcel. Pero fue Él que usó nuestras vidas, ¿no es cierto? Esta vida. Y entonces, así como Él resucitó muertos, ahora nosotros vamos a resucitar muertos, pero va a ser para la gloria de Dios, para darle a Él la gloria, para traer esa resurrección. Muchos vengan al camino del Señor. Él sanó, Él libertó, multitudes vivieron su presencia. Y Él era uno, era Jesús, Él era uno. Pero cuando Él se fue al Padre, dice que vino el Espíritu Santo y se multiplicó en todos nosotros y en todos aquellos que creen en Jesucristo. Que empezar a creer y Señor, yo recibo esta palabra, estas cosas que Señor, que tú hiciste y aún mayores yo la voy a hacer, y empiece a creer, y empiece a decir, Señor, diga, yo voy a hacer las cosas que tú hiciste y aún mayores voy a hacer las cosas que tú hiciste y aún mayores las voy a hacer, porque tú estás en mí, la voy a hacer, ¿no es cierto? Y Dios va a comenzar a hacer con tu vida. Me contaba Mael, ¿no es cierto?, hoy, así rápidamente, la prédica del domingo. Me contó la prédica de todo, porque yo le pregunté, ¿no? ¿Qué predicó Juliano? ¿Qué predicó Sultano? Engano y Terengano y yo, que era ese. Y entonces yo dije, bueno, como era ella la que predicó, me contó como su prédica, ¿no? Me dijo lo siguiente. Qué lindo, ¿no? Me quedó eso, porque es lo que está pasando acá. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está. Nosotros podemos ver la manifestación de la gloria. Y lo que yo le digo, hermanos, de lo que se siente la presencia de Dios acá, ¿no es cierto? Yo le digo, no es un amor nada más afectivo, es la presencia de Dios, es el poder de Dios, se siente en el lugar, la gloria de Dios se está manifestando a través de nuestras vidas. Dice, cuando la gloria de Dios está en un lugar, se manifiesta, que hay milagros, hay prodigios, sanidades, liberaciones, cosas tremendas. Pero ¿sabe qué? También hay una manifestación gloriosa de los diablos, ¿no? Esa es empiezan los demonios a manifestarse, ¿no es cierto? Y las vidas de las personas que tienen cosas pequeñitas adentro, que aparentemente, por eso, hermanos, realmente, y hablamos de un siervo, de una persona que por mucho tiempo, una persona que amaba a Dios, pero que por mucho tiempo escondió dentro de sí algo y no quería buscar ayuda, no quería buscar, ¿no es cierto?, ayuda de sus consiervos o de sus líderes o de sus pastores, y
ese secreto, ¿no es cierto? El enemigo aprovecha porque yo no hablo, porque hay algo que me carcome, algo que está allí, y de pronto eso se hace tan grande, y como está la gloria de Dios, eso sale adelante y sale afuera, ¿no es cierto? Tiene que ser consumido y tiene que ser quemado, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, consume y manifiesta también con explosiones tremendas. Hay manifestaciones de las necesidades, de los egoísmos, de los celos, de las contiendas, de las rabias, de las broncas, de las cosas se manifiestan. Aquello que yo aparentemente viene una palabra en lo oculto, ¿no es cierto? Puedo estar hablando. El rey se entera, dice que el rey siempre se entera de lo que yo hablo en lo oculto. Y no sé por qué, pero así es. Pero dice que el rey es el Señor, el rey es el Espíritu Santo, y ante él nosotros no podemos esconder absolutamente nada, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo es una persona maravillosa, él sabe todas las cosas. Por eso la gloria de Dios es tremenda, saca lo malo, saca lo bueno, pero sabe que jamás Dios saca lo malo para avergonzarnos, nunca. Dios saca lo malo para limpiarnos. Por eso no tenga temor de manifestar su debilidad, de buscar ayuda, porque Dios quiere ayudarnos. A mí me pasa esto, corra a su líder. Y si usted es un líder, corra a su pastor y dígale, a mí me pasa esto, mi debilidad es esto, yo tengo esto, yo quiero que la gloria de Dios consuma esta basura que hay en mi vida, porque yo quiero que mi vida, ¿no es cierto?, sea bendecida, que sea instrumento, hermano Dios, que yo pueda bendecir, que yo pueda ayudar, que yo pueda extender, y que sea motivo de extender el reino de los cielos. Amén, ¿está de acuerdo? Le va a decir al Señor, Señor, aleluya, de una aplauso, porque la gloria de Dios, que yo estoy protegido, que hay algo que me rodea, y el manto significa esa unción, ese poder de Dios que está alrededor mío, ¿no es cierto? Pero fíjese esta palabra que nosotros estuvimos leyendo en el Salmo 133, voy a ver si entre que busco, a ver si vos podés ahí un poquito más rápido. Esta es la unción, este es el manto, esta es la cobertura que viene de la cabeza de Cristo, que es depositada en el siervo de Dios, en el siervo, en la persona que Dios levantó, en el pastor que Dios levantó. Dice que a partir de esa cobertura, esa unción, ese manto, ¿no es cierto?, que está viniendo. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, ¿no? La cabeza sobre la barba del hombro y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como que la bendición, la unción, la protección, esa llenura del Espíritu Santo para hacer esas cosas, ¿no es cierto?, que hace Jesús, y aún mayores, para que Dios nos use, tenemos que estar en esa cobertura que viene de Dios, en ese manto que viene del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Por eso es tan importante ese fuego que hablábamos, porque no se puede estar bajo esa unción, bajo ese manto, cuando uno está en rebeldía, cuando uno no está bajo la bendición, sino bajo la sujeción, bajo la cobertura de bendición, para que esa barba, esa bendición que viene de lo alto, esa unción que viene del pastor, de orar por los enfermos, de sanar, de que haya llegado los prodigios, para que de esa misma forma que Dios usa a mi pastor, primero para mi vida, porque Dios tiene que arreglar primero mi vida. Hermanos, Dios tuvo que arreglar primero la vida de mi esposo y mía para poder usarnos. Él tuvo que arreglar nuestro matrimonio. Nosotros éramos un desastre, hermano, éramos un desastre. Cuando yo cuento cómo éramos nosotros, cómo era mi amado pastor, ¿no? Ni yo lo puedo creer. ¿No es cierto? Como Dios pudo cambiar a este varón, como Dios iba a cambiar a nosotros, como Dios transmitió, ¿no es cierto?, una unción tremenda de bendición a través de nosotros, restaurándonos cada
cambiando, transformándonos, porque necesitamos esa bendición, esa unción que cada día nos queme primero a nosotros para poder ser usados en el lugar que Dios quiera, porque el Señor nos puso en este lugar, ¿no es cierto? Y entonces, y si usted lo puso bajo la cobertura de este pastor, usted tiene que estar bajo la bendición y la cobertura y la unción, ¿no es cierto?, que protege bajo la bendición que viene de Dios a través del cielo que Dios ha levantado. Y dice, hay principios para recibir los beneficios de la unción del manto, ¿no? El manto, acuérdense que esa protección, esa cobertura, esa unción que baja, ¿no es cierto?, que baja de mi pastor. Lo que él hace, yo voy a hacer en mi casa, en mi trabajo, en mi casa de oración, voy a orar por los enfermos, se va a sanar, voy a orar por mi casa va a ser bendecida, ¿no es cierto?, voy a echar fuera los demonios y van a salir a donde yo esté, donde fuera, porque yo estoy bajo esa unción y esa cobertura. Hay principios, ¿no es cierto?, que yo tengo que hacer, como les quiero decir, principios que se les tienen que revelar, primero los tengo que cumplir, porque yo no puedo aprender de memoria, pero si a mí no se me revela esto, ¿no es cierto?, yo no lo puedo cumplir, pero si yo le digo, Señor, si yo anhelo, una de las cosas, ¿no es cierto?, que yo tengo que hacer es anhelar desesperadamente la presencia de Dios, desesperadamente esa unción, anhelar esa gloria de Dios manifestada, anhelar, Señor, yo quiero ese manto, estar bajo tu cobertura, bajo la bendición, que yo quiero, lo anhelo, Señor, yo quiero ser cambiada, transformada. Mire que yo tuve que pedir al Señor la primera, pedir al Señor, cambiame, transformame, que yo pueda ver a mi esposa no como mi esposo, sino como mi pastor, como la persona ungida, porque imagínense, uno quiere seguir viviendo con los ojos de antes. Yo quería seguirlo viendo a mi esposo como él era antes, y Dios lo había cambiado, ¿no es cierto? Entonces es algo que tiene que haber una revelación de Dios. Y uno de los principios es, primero, dice reconocer el mal, entender que el líder es la persona que Dios ha elegido para que sea un maestro sobre tu vida. Entender que la primera es lo que Él dice, es palabra de vida, porque es razón, porque Dios lo puso. Entonces tiene palabra de vida. Hay una palabra de vida sobre, ¿no es cierto?, la vida de Él, que a mí me sirve, que yo la recibo, es la persona, ¿no es cierto?, que me va a llevar a heredar las bendiciones. Yo no puedo salir de esa cobertura porque es a través de esa persona que Dios ha puesto donde yo voy a recibir esa herencia, esa bendición. Y yo tengo que aprender, yo tengo que reconocerlo. Señor, revelame, mientras estamos, yo revelame, Espíritu Santo. Yo quiero reconocer, ¿no es cierto?, esto. Yo quiero ser el manto, quiero reconocer que este es el hombre, Señor, del Espíritu, para que yo pueda recibir, para que cuando Él traiga palabras, porque Él siempre dice esto, ¿no? Cuando yo subo arriba, entonces yo hablo palabra de Dios, ¿no? Y yo a veces digo cosas que después no me acuerdo, y es verdad. Ahora cuando ya estoy abajo, ya es mi marido, cuando está en mi casa, no, pero cuando está arriba, yo tengo que recibir, tengo que reconocer. Eso es lo primero que tengo que hacer, reconocer. Después tengo como segundo, recibir el manto. ¿Qué es recibir? Dice que tengo que recibir a ese hombre como el ungido y entender que él es la persona que a mí me va a traer. Y en la bendición. Pero eso no quiere decir que yo voy a creer que este es un hombre que no tiene defectos. Tiene defectos. Y muchos defectos. Todos nosotros tenemos defectos y tenemos debilidades. Que yo reconozca el manto y que yo reciba, primero reconozco, sí, y después lo recibo, es igual acepto, ¿no? No importa, tiene debilidades, voy a orar por esas debilidades porque las tiene, y quizás se equivoca, pero esta persona que me va a traer palabra de Dios, lo que yo voy a recibir, la bendición de Dios, yo la acepto, la recibo, la segunda. La tercera, otra cosa que me gusta que reflexión que quería
Dice, usted no puede recibir las fortalezas de un ungido si no acepta su debilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no aceptamos la debilidad del líder, del pastor, lo mismo que el mentor, los mentores están formando a sus discípulos, el líder está enseñando a sus discípulos, está formando. Entonces, si yo discípulo no acepto, ¿no es cierto?, que mi persona fuera de mi líder, mi mentor, mi pastor, ungido por Dios, ¿no es cierto?, no tiene debilidades, no puedo recibir tampoco esa unción, esa fortaleza, ¿no es cierto?, esa unción, ese manto, porque ya estoy idealizando, porque no es un hombre perfecto, pero es la persona que Dios puso para bendecir y para formar mi vida. Y de esto me acuerdo de algo. Ahora, y pedí al Señor, pero hermanos, ¿no es cierto?, que realmente el Señor nos encuentre como personas que van hacia adelante, como personas que edifican, como personas que no se detienen. ¿No es cierto? Y escuchaba yo que el pastor decía, siga adelante, no importa los problemas, siga adelante, siga adelante, siga adelante, siga adelante, hágale caso al Señor, siga adelante porque la bendición está, el día no quiere oprimirnos, pero la bendición de Dios está para fortalecer, ¿no es cierto? Dice, entonces, ese era el segundo, reconocer, primero lo reconozco, sí, después lo recibo, voy a recibir la bendición a través de mi líder, de mi mentor, de mi pastor, no sé qué, que es un hombre, es una mujer que tiene debilidades, pero una persona que hizo para recibir la bendición. ¿Lo acepta? Muy bien. El tercero requisito, principio, es honrar el manto. Honrar el manto. Y ¿saben qué? Yo veo, una de las cosas que quiero decirlo acá, ¿no?, para que nos acostumbremos a esto, que muchas veces hay bendiciones que Dios tiene y nosotros las dejamos pasar. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos como la nota, ¿no es cierto?, las cosas. Deberíamos nosotros estar con un cuadernito siempre y estar tomando las cosas que Dios nos va diciendo. Porque encima si nosotros que somos líderes tenemos que estar transmitiendo, por eso es importante que nosotros pudiéramos estar siempre, estar ahí atentos a lo que Dios quiere y recibir esa palabra. Entonces yo siempre voy a tener una palabra para darle a mis discípulos, siempre una palabra para dar al que yo estoy al lado, una palabra para repasar cuando yo estoy haciendo mi devocional, ¿no es cierto?, algo fresco, algo del Espíritu Santo, hermanos, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, es fresco. Cuando el Espíritu Santo quiere decir que es fresco, ¿vieron cuando carne fresca o una verdura fresca? No es lo mismo una que ya tiene medio olor y que no sabe, le ponemos vinagre, le ponemos limón y demás cosas para sacarle el olor, porque no es fresco. Pero cuando es fresco, ¿cierto? A todos nos gusta, a todos nos agrada, porque es una palabra viva, una palabra que tiene bendición. Entonces usted acostúmbrese a tener, ¿no es cierto?, su cuadernito, a tener sus cosas, acostumbrémonos, ¿no es cierto? Yo también digo, acostumbrémonos. Bueno, muy bien, entonces honrar el manto, honrar. Entonces, ¿qué? La honra se demuestra con obediencia, sumisión. Diga, obediencia, sumisión, verbal y material. Bueno, o sea que, ¿qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que honra, ¿no es cierto?, líderes, pastores. Yo los voy a mostrar siendo obedientes. Para Dios lo que más se agrada es la obediencia. Dice que Él no quiere sacrificios, ¿no es cierto?, sino obediencia. Prefiere antes que los sacrificios la obediencia. Sí que le gustan ciertos sacrificios de alabanza, de oración, porque uno cuando va a orar, y ahora ya voy a comenzar a las 5 de la mañana, hermanos, de lunes a viernes vamos a estar ahí clamando al Señor, y ya para mí no es ni un sacrificio. ¿Qué quiere que le diga? Para mí es una bendición. Y yo me gozo en estar a las 5 de la mañana. Para mí, yo estoy feliz cuando pude estar en ese horario acá buscándole al Señor. Bueno, entonces dice que
en el Antiguo Testamento ninguna persona venía al hombre de Dios con las manos vacías. No porque éste lo necesitara ni para comprar la unción, sino con un principio de honra. Dice que la Biblia demuestra el poder de la honra cuando Dios afirma que si le damos un vaso de agua a un profeta, tendremos recompensa de profeta. ¿Qué quiere decir? Que en la honra, ¿no es cierto? Yo honro a mi líder, honro a mis pastores, reconociéndole, pero también en obediencia, en sumisión, pero es algo, ¿no es cierto? La obediencia es verbal y también material, ¿no es cierto? Parece una cosa agresiva, ¿no? De pronto es algo que digo yo, ¿cómo? No es así, hermano. Probemos, ¿no? Probemos. Dios ha estado tratando de venir también esto, ¿no es cierto? En la honra a mi pastor, en la parte material. Y qué bueno es eso, ¿no? Dice, la honra nos da el acceso al sistema de recompensas de un hombre de Dios, ¿no? Le dije a una persona que sé que lo hace con mucho amor, ¿no es cierto? Más alguna honra que recibo de parte de ella, y entonces siempre digo, vas a tener una retribución de pastor, vas a tener la retribución que recibe, que Dios da a los pastores que le obedecen, por supuesto, a los pastores que buscan del Señor, a los pastores que son fieles, no porque uno a veces no quiere que le digan el ejemplo de algunos pastores ahora que le quieran esa honra, no quiero, ¿no es cierto? No, pastores, va a tener lo que usted haga, que usted honre a una persona, va a tener honra, ¿no es cierto? Va a tener esa recompensa, va a tener de esa persona, de ese hombre o esa mujer de Dios. Servir, dice en ese manto, o sea, al lado de una persona, serle fiel a mi líder, servir, trabajar, hacerlo, dice, amando al hombre o a la mujer de Dios, dice, y el que Dios ha depositado en él, reconociendo, yo reconozco, orando, clamando, cubriéndolo, bendiciéndolo, ¿no es cierto? Trabajando para ese manto, trabajando, diríamos nosotros, para la visión, trabajando en lo que el pastor nos encomienda, trabajando, sirviendo honradamente, ¿no es cierto? Y con amor al Señor, a las almas, pero amando y a esa persona, hermanos. Así es la iglesia que Dios quiere edificar en este año 2013. Una iglesia, ¿no es cierto? Yo siempre dije, de personas que sean pilares, hermano. Imagínense, el pilar tiene que ser una persona, ¿no es cierto? Que venga tempestades, que venga lo que fuera, pero ahí está firme como una roca, pase lo que pase. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque honra, ¿no es cierto? El manto, honra a la persona, honra al Señor. Eso honra. Entonces, que realmente, hermanos, el Señor nos encuentre amando, sirviendo, siendo, ¿no es cierto?, de gran bendición. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros le pedimos al Señor, ¿no?, es para poder realmente ser llenos del Espíritu Santo, para poder recibir, no sé si esa unción, ese manto que desciende, dice, y llena todo, y llena mi vida, porque imagínense que si viene esa bendición y nos llena mi vida, si yo no la recibo, no estoy expectante, Dios quiere bendecirme, y eso no depende, hermano, de edad de ninguno. Acá no hay cuestión de edad, de joven, de viejo, de nada, ¿no? Porque lo viejo, quizás mi cuerpo pueda ser un cuerpo que tenga años, porque eso no se puede dejar pasar. El tiempo es el tiempo, pero mi espíritu es joven. Entonces, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, si yo quiero ese manto, yo quiero esa bendición, yo quiero esa cobertura, yo quiero ser usado, yo quiero, Señor, que esa palabra se cumpla en mi vida, ¿no es cierto?, de resucitar a muertos. Padre, yo quiero hacer las obras, pero no importa, yo tengo 90, 100 años, yo lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Nosotros conocimos un hermano amado de Dios, que él tenía 104 años cuando partió con el Señor, pero hasta los 100 años que nosotros le festejamos, los 102 años,
años. Hermano, después él se fue a un lugar donde ya no lo vimos más y después nos enteramos que falleció. Pero él salía, como decía esa canción, con Biblias en la mano, no sé si alguien se acuerda, era su nombre, no sé, una mujer con Biblia. Él salía con su Biblia allí y se caminaba, si era muy lejos, no tomaba colectivo, 100 años, pero él salía, iba a predicar, se iba al hospital, se iba a visitar a fulano, a sultano, y él estaba constantemente con 100 años sirviendo al Señor, hermano, haciendo la tarea, siendo fiel, ¿no es cierto?, en su iglesia, a sus pastores. Ese era el hermano Castillo. Yo no sé si alguno lo hemos traído a la iglesia, no sé si alguno se acuerda, lo que llegó a conocer. ¿Vos lo conociste? El hermano Castillo, a la hermana Emma lo conoció. Así que él era así, y vino a saber qué hacía él con la tenía, él limpiaba la silla. Yo me acuerdo que limpiaba la silla cuando, no sé si era que estuvimos en este lugar o allá, pero él estuvo acá. Pintaba la silla, no me acuerdo si acá o en otra iglesia, pintando la silla y sirviendo al Señor, hermano. Acá no es cuestión de edad, es cuestión de vivir un espíritu joven, un espíritu que anhele. Yo, hermano, cuando a mí me dicen que yo soy vieja, pero que ni me digan, hermano, porque yo me enojo, porque yo nunca voy a ser vieja, porque siempre voy a ser joven.